El proteccionismo agita la reunión del G20 que en las próximas horas se va a celebrar allá en Osaka, Japón. Y México pierde una oportunidad de poder discutir este tema con los líderes mundiales, especialmente por ser además uno de los afectados por las amenazas de aranceles del presidente Trump. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a una pausa y arrancamos directamente aquí en el foro con nuestro programa de hoy. El proteccionismo agita la reunión del G20 como la nueva arma en manos de las economías más fuertes del planeta para administrar el comercio mundial, pero con el peligro de desatar guerras comerciales como la de Estados Unidos y China o la que amenaza emprender el presidente Donald Trump contra México si no detiene el flujo de migrantes. Los 20 países del mundo que representan el 85% de la economía mundial nuevamente estarán sentados el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón, a discutir y analizar el futuro económico y financiero del planeta. Los mandatarios llegarán a esta reunión después de haber dictado por lo menos 29 medidas para proteger su economía, según datos de la Organización Mundial del Comercio, en la peor escalada proteccionista desde la Segunda Guerra Mundial y el temor de que esto represente un cambio en el paradigma del comercio internacional. Por su parte, el presidente López Obrador declinó a participar en la reunión y adelantó que enviará una carta sobre el problema de la desigualdad en el mundo. Posiciones. 1. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que tuvo una muy buena conversación telefónica con el presidente chino Xi y que tendrá una reunión ampliada la semana que viene en el G20 en Japón. 2. El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Masayuki Akazawa, se refirió a la ausencia de López Obrador en la reunión del G20, mencionando que es un hecho desafortunado. 3. Para Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, las acciones proteccionistas indicadas por Estados Unidos y respondidas en la misma forma por los chinos llevarán la reducción del 0.5% en el crecimiento global para 2020 como resultado del incremento del 25% en los aranceles de todo el comercio entre los dos países que están en disputa comercial. La cumbre de líderes del G20 se verá empeñada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en las próximas horas. Una de las reuniones más esperadas por los mercados financieros y las expectativas de las principales potencias en torno a los planteamientos que se hagan sobre el futuro de la economía mundial. Eso es el G20. México no va a participar. El presidente López Obrador dijo que no acudirá, que enviará solamente una carta con planteamientos sobre la desigualdad en el mundo. Vamos a hablar de esta reunión, de las implicaciones que tiene en un momento en el que crecen las barreras proteccionistas en la mayoría de los 20 países que integran este grupo, pero particularmente, usted lo sabe, en Estados Unidos y en su guerra comercial, por ejemplo, con China, pero también con México, con amenazas de aranceles como acabamos de vivir, para obligarnos a frenar la migración de Centroamérica. Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Un placer. Hola Pepe, tenerte. ¿cómo estás? Como siempre, un gusto. Gusto de verte. De verdad, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Y Erasmo Zarazúa, profesor investigador de la Ibero, internacionalista. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que hay un informe, Fausto, con el que arranca esta cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que es llamativo. En los últimos meses documenta ya 29 medidas proteccionistas dentro de los 20, no solo Estados Unidos, sí. Y incluso puede ya valorar el efecto que ha tenido, la afectación que implica el proteccionismo en la economía mundial, y lo cifra más o menos en 397,000 millones de dólares. ¿Ante qué estamos? ¿Tú qué ves? ¿Es simplemente, digamos, un nuevo recurso para administrar la economía o vamos a un nuevo paradigma del comercio internacional? No, pues bueno, estas cifras, estos números, de alguna manera lo que transparentan o dicen es pues una política que viene ya marcada por Estados Unidos en los últimos 2 años, 3 años.
y habla precisamente en muchas ocasiones de la defensa, por ejemplo, de China, que utiliza para precisamente responder a estos ataques. Es una guerra ideológica, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que muy bien escrita y digo bien escrita porque está llevándolo a cabo a la perfección Donald Trump por Steve Bannon, su ideólogo, en donde realmente lo que quería cuando llegó al poder es ese nacionalismo económico, ¿no? Una economía mirada hacia el ombligo, hasta ahí, es decir, cerrar la posibilidad de un crecimiento y de un desarrollo internacional con base a esta obsesión o esta visión obcecada del presidente Donald Trump de impedir que se desarrolle el mundo, porque primero es Estados Unidos, y si Estados Unidos no se desarrolla, que no se desarrolle el mundo. Y ese es un argumento de guerra, ¿no? Es una guerra asimétrica, es una guerra que le declaró a México hace un mes, asimétrica, es una respuesta que dio México sin reflexión, una respuesta acrítica, una respuesta inmediata de un giro de una política migratoria. Evitar la guerra. Evitar la guerra comercial, porque tampoco hay tantos argumentos tan inmediatos que iba a aplicar México, pero si se hubiera pensado con reflexión, quizás se hubiera desmantelado ese berrinche de Donald Trump que se llaman aranceles, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú, Erasmo? ¿Te parece, coincides que es un asunto ideológico, que es una vuelta, digamos, de planteamientos nacionalistas, sobre todo de Estados Unidos, para apoyar, impulsar su frase de campaña, América primero? América primero. ¿O estamos frente a un tema que es más amplio? Estamos hablando de que sí es el regreso del mercado interno. Vamos a fortalecernos hacia el interior. Es decir, yo busco como político, no solamente Donald Trump, sino otros candidatos en Europa y hasta incluso México es, o sea, mercado vamos a interno fortalecernos versus hacia apertura afuera. comercial y comercio internacional. No estamos buscando el crecimiento global o el crecimiento regional, sino vamos a regresar al crecimiento interno. Yo te prometo que vamos a crecer al interior, te voy a dar empleo, te voy a dar mejores productos, entre comillas. Hasta ahorita le está saliendo a Donald Trump, es decir, está dando un empleo, pero vamos a ver tasas de inflación en un futuro, porque estos costes de hacerlo al interior de los Estados Unidos y no con la mano de obra barata de un China o de una Indonesia, le va a salir caro al consumidor estadounidense. Allí es donde vamos a ver realmente los problemas. ¿Quieres política o quieres economía? Pero sí estamos viendo la intromisión de la política, del nacionalismo en la economía. Que es una especie de administrar el comercio internacional en función o teniendo como prioridad el beneficio de la economía doméstica. Pues mira, o sea, lo que me ayuda lo mantengo abierto, lo que me puede afectar lo cierro. Pues un poco administrar el comercio. Pues mira, yo creo que es en parte eso, es una visión de Donald Trump. Primero, que quiso desmantelar todo lo que había heredado de Obama. Y segundo, insisto, en utilizar la economía o manosear la economía global a partir de intereses propios, ¿no? Y digo propios en el estricto sentido de la palabra, es decir, no desde el punto de vista de Estados Unidos. Es algo también que le conviene simplemente a Donald Trump, pensando en yo le digo que es una oclocracia, es decir, un gobierno masificado, que pide de manera mimética, ¿no? Primero nosotros, odiamos a los otros, odiamos al extranjero, y esa visión que no tiene raíces económicas racionalmente estables desde el punto de vista del comercio internacional, es decir, doctrinas de comercio internacional desde David Ricardo, por ejemplo, que de alguna manera demostró fehacientemente que el comercio internacional y la explotación de las ventajas comparativas genera riqueza. Es decir, la especialización en la fabricación de X producto o del cultivo de alguna fruta genera más beneficio al país, pero también al mundo. Pero por lo pronto, el arma que ha encontrado Donald Trump para impulsar esto que tú dices, uso tus palabras, frenar la economía de los demás, se llama arancel. Y hoy los aranceles sí le están dando resultado o no. Le están dando resultado en el corto plazo. Es decir, ahorita bajo la amenaza del arancel están reaccionando los países, inclusive México, ¿no? Pero a futuro hay una Organización Mundial de Comercio que diría, espérate, van las sanciones porque todos estamos jugando con las mismas reglas. Pasamos de una guerra fría a los mercados libres, pero fue demasiado rápido. Yo le llamo libertinaje del mercado, y entonces los países
se sacan de onda y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con mi empleo? ¿Qué pasa con mi población? ¿Qué pasa con mis productos? ¿Qué pasa con mis empresas? Estados Unidos está perdiendo la guerra comercial con un Rusia, con un China, con un India, con un Indonesia, con un Japón, con un Corea del Sur. Y dije, espérate, vamos a cerrarnos otra vez como mercados, vamos a fortalecernos otra vez y después volvemos a una segunda etapa del mercado libre. Algo de esto podemos esperar en la reunión del G20, las sanciones o volver a meter orden dentro de el mercado internacional, el comercio mundial o no. ¿O qué es lo que se puede esperar de esta reunión del G20? En efecto, uno de los focos centrales de la reunión del G20 es la reunión que van a sostener el presidente de Estados Unidos y el de China, dos países enzarzados en una guerra comercial que, como sabe, ha implicado sanciones muy fuertes a empresas tecnológicas como Huawei y otras. Y ahí es justo donde están puestos los reflectores. Y antes de irme a la pausa, Fausto, Erasmo, preguntábamos, y frente a esto, ¿qué es lo que se puede esperar de la reunión del G20? ¿Pueden hacer algo? ¿Hay alguna expectativa de que alguien salga en defensa de las instituciones del comercio internacional o que se demanden sanciones al proteccionismo o qué? Bueno, va a pesar mucho que es Japón la sede, siempre las sedes impulsan parte de su agenda. Y Japón está en la dicotomía de me voy con China o me voy con los Estados Unidos. Tengo una relación posguerra con unos Estados Unidos, una parte comercial, una parte política, pero el mercado, la producción y la venta y el futuro del comercio en este planeta son los 1.300 millones de chinos. Entonces, o le vendo a Estados Unidos o le vendo a China. Entonces, en este G20 se va a definir hacia dónde se va. Y un China quiere aprovechar ese andamiaje que creó Estados Unidos y la Unión Europea del comercio para ellos seguirse extendiendo. A ver, pero es interesante lo que planteas, porque al mismo tiempo el planteamiento que está haciendo China frente a Estados Unidos es queremos apertura, queremos comercio, vive el multilateralismo y críticas permanentes contra el unilateralismo, por ejemplo, de las sanciones que impone Estados Unidos, que le ha impuesto a la propia China. Es decir, en este caso, Japón, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si se va con China sería ir a impulsar las causas, los principios que China está defendiendo, o tendría que alinearse al proteccionismo de Estados Unidos. ¿Cómo ves? No, definitivamente que se alinea a libre comercio, que viene de alguna manera sorprendentemente, pues bueno, no sorprendentemente, pero sí desde hace algunos años China defendiendo. Obviamente mantiene muchos cuestionamientos sobre Donald Trump. ¿Te acuerdas de hace un mes que fue Trump a Japón? Y Shinzo Abe lo llevó a una función de lucha grecorromana, o no recuerdo el nombre. La de sumo. Exactamente, la de sumo. Lo llevó a jugar golf. Es decir, lo lleva a hacer un poco, lo lleva a un tour, ¿no? Para de alguna manera tener contacto, que eso es lo que tendría que aprender México, porque en el cara a cara, ¿no? En el ambiente ya mucho más relajado, tomando a lo mejor alguna cerveza o algo. Un saque. Sí, un saque. Un saque de algún tipo. Creo que ahí es donde se tuvo que haber empujado los temas que va a tratar en esta reunión del G20 el presidente japonés, el primer ministro, y eso habla precisamente de un distanciamiento que tiene normal y natural con Donald Trump. Desde que llegó Trump lo ha manifestado, ¿no? Con Japón también. Pero como que se van midiendo, es una lucha, es un box de sombra. Evidentemente el peso histórico que tiene Japón con China pesa, tiene mucho escepticismo el presidente japonés sobre China en este momento, evidentemente sí lo ve con mucho recelo, y cree que a lo mejor puede ser esto momentáneo, es decir, si pierde Donald Trump las elecciones el próximo año, pues ya, ¿no? Se deshace de él. Otra historia. Pero falta un año. A ver, pero y en el caso de China, ¿ustedes creen que esté viéndolo también de esa misma manera? Por ejemplo, su enfrentamiento con Estados Unidos, se van a reunir en Osaka, está confirmado, el propio Trump mandó un tuit haciéndolo, pero hay bajas expectativas, por ejemplo, de que esto pueda, resolver la guerra comercial que están sosteniendo. ¿Qué creen que están viendo los chinos? ¿Una cosa pasajera que puede cambiar, por ejemplo, igual que los japoneses, si se va Trump, o cuáles son sus coordenadas? China está viendo qué tanto puede inferir para que cambie la política, pero sí están esperando parte de la elección. Y si tú, Estados Unidos, no quieres, en la negociación,
la guerra comercial continúa. Yo tengo los precios más bajos de producción, muchos de tus productos se van a encarecer por tus marcas si no estás conmigo. Entonces, si no lo arreglamos ahorita en la mesa, seguirá la guerra comercial y lamentablemente la llevas de perder, ¿no? Vamos a ver qué tanto le va a funcionar. O sea, a ver, esas tendencias no las ven mitigarse en el corto plazo, ¿o sí? No, yo creo que ya en este momento, yo creo que ya hay un reloj electoral que también desde la otra parte están pues esperando a ver qué sucede. Creo que se han tardado. Creo que, por ejemplo, el presidente Macron, desde que llegó a la presidencia de Francia, trató de tomar cierto liderazgo, pero le ha costado mucho, de la Unión Europea. Bueno, el debilitamiento además interno, no creo que lo dejen mucho. El debilitamiento, el surgimiento de los chalecos amarillos, conjugado con el debilitamiento también de Angela Merkel en Alemania, eso también le dio pie a Donald Trump de aplicar unas estrategias más de destrucción en contra de la Unión Europea, mucho más fácilmente de lo que uno pudo haber esperado. Creo que el efecto de la migración y de la guerra civil en Siria trastocó evidentemente el corto plazo de la Unión Europea, su evolución, su desarrollo, y aún más creo que fue un eje transversal que también ha afectado a Francia y Alemania, evidentemente, por ser, sobre todo Alemania, por ser un país de receptor de más de 1 millón de migrantes. Y eso, pues, con la llegada de Donald Trump y más el Brexit, hay que decirlo, pues prácticamente los tiene de rodillas, ¿no? A ver, es que es cierto, la voz de la Unión Europea parece haber desaparecido. Sí, no hay una sola voz, están completamente divididos. Hay unos que sí quieren la parte liberal y otros que son la parte populista también en Europa, que está cada vez creciendo más, ¿no? Y tenemos del otro lado ya las zonas geográficas. Un Asia no solamente es China, es Japón, es Corea del Sur, es Indonesia, es India. Que ellos están descubriendo la parte de, somos Asia y podemos estar juntos. Estados Unidos y Latinoamérica están juntos, sin quererlo están juntos. Un Donald Trump quiere el proteccionismo, un Brasil, una Argentina y un México no quieren comercio internacional por el momento. Entonces, estamos cediendo un mucho o un poco la parte del comercio internacional a Asia. Asia es el que está creciendo, Asia es el que viene a ser ahora la potencia mundial. ¿Coincides en ese diagnóstico? Bueno, que México no quiera comercio internacional, ahí sí difiero. México sí quiere comercio internacional, por eso está firmando o tratando de negociar y darle fin al famoso TEMEC, ¿no? Que haya un presidente que a lo mejor es muy etnocéntrico y que le da espalda al mundo, pues no necesariamente es la política, al menos, sobre el tema de Estados Unidos y el TEMEC, lo que estamos viendo, ¿no? Y es curioso porque ha habido ya algún pronunciamiento respecto a la decisión del presidente López Obrador de no ir al G20. Sin ir más lejos, hace unos días se expresó el viceministro de Finanzas de Japón, y un poco con la diplomacia y la manera escueta con la que responden a cuestiones como esta, dijo, sí, o más bien, calificó su ausencia en la cumbre como desafortunada. Y cuando lo cuestionaron sobre si tenía que ver con la preocupación sobre la desigualdad que tiene el presidente mexicano y que no iba a poder llevar a la cumbre, eso sería la razón por la que no iba, y el viceministro dijo, se trata de otra circunstancia, pero no de esta. ¿Cómo, en qué medida y de qué forma nos afecta o no el que el presidente del observador no vaya a estar en la reunión del G20? Déjenme hacer una pausa. Hablando de la reunión del G20, el presidente López Obrador no va, ya lo anunció, lo dijo desde hace varias semanas que no asistiría, que no estaría en esa cumbre en la que México tiene un asiento importante por la interlocución con los líderes mundiales. El presidente mexicano dice que en vez de eso enviará en su representación al secretario de Hacienda y al canciller Ebrard, y a su vez ellos llevarán una carta sobre los planteamientos que quiere hacer en ese foro sobre la desigualdad. Pero ¿de qué manera nos puede afectar o qué implicaciones tiene para nosotros, Fausto Pretelín, que el presidente no vaya? Habida cuenta que México es uno de los países que ha recibido ya en carne propia de las amenazas del nuevo revólver comercial con el que cuenta Trump para amenazar a diestra y siniestra, que se llama arancel. Mira, a ver, yo creo que hay a veces emergencias, algunos escenarios de emergencia en donde no van los líderes, los primeros ministros o los presidentes a este tipo de reuniones. Un cataclismo, un terremoto, un accidente. Sin embargo, esto no es así.
¿no? O sea, yo creo que fue planeado, premeditado. Significa un desdén a Japón, no es algo diplomáticamente aceptable. Es decir, yo no sé cuándo vaya a venir aquí el presidente japonés a nuestro país. Segundo elemento, se pierde la enorme oportunidad de lanzar una crítica profunda y necesaria a la decisión irracional del presidente Donald Trump de aplicar o amenazar para la aplicación de los aranceles a cambio del acuerdo migratorio. Tercero, se pierde un rasgo que en la globalización del siglo XXI no es optativo y que es un rasgo internacional. Quizás hace 50 años a lo mejor pues todo estaba encapsulado, los nacionalismos, la Segunda Guerra Mundial o el periodo entre guerras, la Primera Guerra Mundial, pero ya ahora, en el siglo XXI, con la revolución tecnológica, me parece que es pues un desperdicio. Y creo que pues se habla quizás del primer presidente de México que con claridad, hay que decirlo, con claridad, sí ha mostrado un distanciamiento con los temas internacionales, ¿no? Es decir, clarísimo. Ve que la diplomacia quizá son cócteles, es desperdicio de dinero, son tarjetas de millas en lujo aviones, lujo y derroche. Y eso es gravísimo, es un error pensar que eso es la diplomacia, es gravísimo decir que esto se puede solucionar con una videoconferencia, ¿no? Tener a la gente de Facebook y Google ahí al lado para transmitir. No, yo creo que todavía en este siglo XXI, aún con la revolución tecnológica, es necesario las reuniones bilaterales, sin reflectores, el cara a cara, el decir lo que se le tiene que decir a un presidente, quizás a veces desde documentar, desde el punto de vista de la opinión pública, incluso, la diplomacia es demasiada educación. Pero en realidad, cuando no hay reflectores y los presidentes se tienen que decir lo que se tengan que decir, se lo dicen. Y se lo dicen abiertamente. Y era necesario que el presidente de México se lo dijera a Donald Trump. Le dijera que es un xenófobo, le dijera que es un vecino irracional, que es totalmente indisciplinado, que no va con la congruencia histórica entre los dos países, que no corresponde con el comercio internacional binacional que tenemos con él. O sea, yo creo que era el momento y no se lo va a poder decir. ¿Coincide? ¿Se pierde una oportunidad? ¿Es un desperdicio? Sí, porque, bueno, vamos al clásico, ¿no? Santo que no es visto, santo que no es adorado. Entonces, si no está ahí, no puede negociar, no puede hablar. Es muchas veces difícil que un presidente de Estados Unidos con uno de China se puedan reunir en dónde, pero cuando hay este tipo de fiestas internacionales es donde aparecemos en reflectores, pero atrás es donde hablamos, es donde negociamos, es donde decimos las cosas. Un Putin va a hablar con Estados Unidos, un China va a hablar con Estados Unidos, un India va a hablar con Estados Unidos, va a haber una Arabia Saudita que van a ver la situación de un Irán y no va a estar el presidente de México. A diferencia del anterior G20, donde firmamos el TEMEC, ahora no está México. ¿Qué está pasando? Nos estamos cerrando. Y contestando un poco lo que decías tú, sí, tenemos un TLC y vamos ahora a un TEMEC, pero no es hacia arriba, es hacia atrás. Pasamos de estar casados, perdón que lo diga así, amigos con derechos. No tenemos la misma relación comercial entre los tres países. Hay cuotas arancelarias, algunos productos ya no se pueden importar y exportar, ya no se pueden venir las empresas a México, tienen que estar cada uno con sus empresas nacionales. Entonces, estamos desmantelando un tratado a un acuerdo, es muy diferente. Sí nos estamos cerrando el comercio internacional. Ahora, ¿y qué implicaciones, a ver, como las que hemos visto en las últimas semanas, de, digamos, no entender o desconocer o despreciar, el calificativo que quieran, de la diplomacia como un recurso, digamos, un recurso, uso tus palabras, casi indispensable para poder impulsar los intereses del país? Sí, mira, a ver, porque personas como Theresa May, pues prácticamente que está de salida como primera ministra de Reino Unido, se va a reunir con Vladimir Putin. Ellos dos, desde hace 3 años, o 2 años, cuando sucedió el caso de Skripal, este personaje que fue pues envenenado, no perdió la vida, pero fue envenenado en Reino Unido, ruso, se han dicho de todo, ¿no? O sea, y hoy, bueno, el viernes o sábado se van a reunir. Es decir, los grandes adversarios de los últimos 2 años se van a reunir. El tema de Irán evidentemente va a salir. Las últimas horas han sido verdaderamente preocupantes, en donde Estados Unidos ha tenido ya en la mira el ataque en contra de Irán. Hoy mismo Donald Trump diciendo,
no vamos a enviar a 1 millón de militares y va a ser rápido, el ataque va a ser rápido, o sería rápido, ¿no? O sea, con esa mente demencial que tiene el presidente de Estados Unidos... amenazando con operaciones quirúrgicas. Sí, o sea, ¿por qué no ir al G20 para analizar todo ese... y hacer, de alguna manera, grupos, ¿no? Es decir, alianzas. Se necesitan hacer alianzas, porque si no se realizan alianzas, no se va a progresar. México necesita aliados. ¿Qué va a poder hacer Ursúa y el secretario de Hacienda? Bueno, van a ser como reporteros. Van a estar afuera de la sala donde van a estar los presidentes. Ellos no van a poder entrar. Porque pues van a reportear, van a ser buenos reporteros. Recordemos que son jefes de Estado en algunas reuniones los que pueden entrar. Y ellos no van a poder entrar. Porque solamente el jefe de Estado puede tomar la decisión o puede decir qué es lo que se va a hacer. O sea, en efecto, se van a quedar en la sala contigua. Marcelo Ebrard ya lo vivió en Uruguay. Ajá. Cuando Mogherini, la alta representante de la diplomacia de la Unión Europea, tuvo que acercarse y decirle, oiga, usted no está aquí invitado, por favor salga de la sala. Wow. Va a ser un viaje difícil. Es lamentable. Va a ser un viaje difícil para los dos. Muy difícil. Pues van un poco como carteros, ¿no? A llevar la misiva del presidente López Obrador. Recordemos que a veces hay presidentes muy fuertes que aunque manden a alguien, pega. Esta vez pegará y es lo que vamos a ver. Eso, ¿y ustedes creen que sí? Déjame una... Regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando con Fausto Pretelín, internacionalista, Erasmo Zarazúa, también internacionalista de la Ibero, y estamos hablando de la reunión del G20 que va a comenzar en unas horas más allá en Osaka, en Japón. Estábamos hablando de la ausencia del presidente mexicano en esa cumbre, el impacto, las consecuencias, los costos para el país, y hay un tema, lo platicábamos ahorita en el corte, que nos preocupa mucho y es en efecto uno de los asuntos centrales de este G20, son las amenazas de ataques y de sanciones de Estados Unidos sobre Irán. Y evidentemente eso tiene un impacto, lo comentabas tú hace un momento, sobre la principal industria, además la obsesión de este gobierno, sacar adelante a Pemex. Sí, entre más se acerque Donald Trump a Irán, entre más hay amenazas o ya haya una acción, lo que el gas y el petróleo se disparan y Pemex se resuelve. Y lo que pasa va a tener que leerlo por cables, por lo que lleguen de despachos internacionales. Y estando ahí podría decir, o sea, las negociaciones, las reservas regionales de Estados Unidos son Canadá y México. Entonces tenemos que estar presentes para decir, aquí está el petróleo o aquí está el gas. Y la empresa levanta. Y si no, ¿qué vamos a hacer tú, Estados Unidos, Canadá, con petróleo y gas, si es que te da un ataque o es que no se da, y cómo lo vamos a refinanciar? Ahora, evidentemente hay muchas voces que dentro de México y cercanas a él que saben esto y que seguramente se lo han dicho o no. ¿Convendría que estuviera usted ahí por la interlocución, por poder hacer una crítica de lo que hemos vivido con los aranceles, por la necesidad de que su voz se escuche en el conflicto y las consecuencias que pueda tener en Medio Oriente? ¿Tú crees que no? Yo creo que se lo han dicho, pero a ver, de entrada. Una opinión, una conjetura muy, muy personal, es que yo creo que el presidente mexicano se siente incómodo en lugares donde no puede controlar, se siente incómodo en donde no hay un meeting, ¿no? O sea, digamos que el entorno de un meeting en donde él se sube y señala y grita y todo, yo creo que se siente incómodo. En esta reunión del G20 son todos iguales. Aquí no hay uno sobre el otro. Aun cuando vaya el presidente de Estados Unidos, todos son iguales, ¿no? Y yo creo que, eso, repito, me parece que no está de alguna manera, no tiene sus reflejos, ¿no? Y no lo digo de manera aventurada, porque no lo veo o no lo he visto. ¿Pero te parece una autolimitación? Impuesta, porque yo no lo he visto en algunas reuniones internacionales. A ver, no lo he visto. Ni cuando fue jefe de gobierno, a lo mejor sí se me olvida, pero yo no he visto un discurso, no he escuchado un discurso de él sobre temas internacionales. Bueno, a ver, ya nos dijo, la mejor política externa es lo cual interna. Es un gravísimo error. Eso lo ha dicho hasta la saciedad. Es un gravísimo error. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo puede articularse eso? Pues con un asunto como, por ejemplo, un conflicto en Irán y el impacto que tendría sobre los precios de petróleo. Sí, necesita negociarlo, necesita verlo. O sea, ver hacia el interior, y en este siglo XXI todavía no. Tal vez cambie el paradigma y volvamos a ver hacia los estados nacionales, pero van a pasar varios años. Necesita todavía de ese comercio internacional, necesita todavía de ese roce, necesita ir afuera a hablar, que se nos escuche y que vengan y que inviertan. Él ya lo empezó a decir,
Eso es algo positivo. Empieza a decir inversión, empieza a decir que el extranjero venga y invierta, la confianza. Pero a ver, lo tiene también eso claro, y tan lo tiene claro que fue una de las razones por las que acepta el acuerdo migratorio con Estados Unidos. Mira, es por una ecuación, el temor justo de las represalias comerciales. Es una ecuación que Jethro Polemski o la gente de Morena le ha planteado, ¿no?, de manera muy rígida, en el sentido de que G20 es neoliberal y es el pasado de Salinas. Es de alguna manera toda esa correlación muy forzada de variables, en donde da como resultado, bueno, sí, ¿no?, la mayoría de la población se siente contenta porque todo esto es neoliberal y entonces hay que distanciarnos de eso, porque ese es el diablo, es pecaminoso, ¿no? Lo cual pues es totalmente incierto. Es decir, Jethro Polemski pues, está mucho más cerca de Nicolás Maduro. Vamos, son cuestiones irracionales. ¿Crees que hay ese prejuicio ideológico? Hay esa parte de que no me vean en la foto con. Estigmatización. O sea, que no lo vean en la foto con. Por eso ya no. ¿Con quién no le gustaría salir? ¿Con el presidente de China? Pues con Trump. Con Trump, que no te vean con Macron. ¿Con quién no? Que no te vean salir. O sea, que no te es un purismo. O sea, hay cierto purismo. Yo repito, yo creo que se siente incómodo, Pepe. O sea, qué paradójico, porque al mismo tiempo en América Latina algunos grupos, algunas corrientes, algunos sectores de distintos países lo ven como un líder o la posibilidad de que se construya como un líder. El Salvador, un Nicaragua, referente. Venezuela. O México. Exactamente. Sí. Pues sí, ellos, ¿no? O sea, gente como, pues... O sea, dirías irrelevante tú. No tanto irrelevante, sino que ahora están cambiando de sus negociaciones internacionales. Pasan de estar cercanos a Estados Unidos y de estar cercanos a Taiwán a estar cercanos ahora a China y estar cercanos ahora a México. Están cambiando su política internacional ellos. Qué bueno que estén cambiando su política internacional, pero nosotros también la tenemos que o mantener o cambiarla, pero para bien. Otra vez repito, él ya está empezando a hablar las partes positivas de la inversión y del TEMEC. Qué bueno. Porque en los 90 él hablaba muy mal de un tratado de libre comercio. Ahora que ya está en la presidencia, ahora está hablando de sus beneficios. Bueno, ya me estoy yendo y les pediría en 2 palabras, ¿qué esperan de este G20? ¿Cuál va a ser el titular, digamos, el día que termine? Yo creo que luchar contra los aranceles y prevenir el ataque a Irán. ¿Sigue o no el modelo de economía global? Esos son los titulares que esperan o que vislumbran. Así es. El que termina el sábado, ¿no? El sábado, sí. El sábado habremos de ver el Y hay que decir que hay presidentes también muy austeros. Por ejemplo, el presidente Macri tomó su avión Air France para ir a Indonesia y de ahí a Japón. No fue ni en primera. No ni fue nada. en primera. ¿Se fue en turista? Además, Argentina no está, París en primera. Argentina también está en una crisis muy, muy profunda y muy severa. Pero está también Bolsonaro, que ese no creo que haya ido. Está Bolsonaro, pero bueno, no su creo que avanzada de los militares ya los agarraron ahí en Sevilla con algo de cocaína, por cierto. Bueno, pues ahí está. Ahí está, como dicen por ahí, un mundo raro, como dice la canción. Un mundo raro, exactamente. Muchísimas gracias, Erasmo Zarazúa, profesor investigador de la Ibero. Gracias. Un placer haberte tenido. Y muchas gracias, Fausto Pretelín, internacionalista, especialista en asuntos de la globalidad. Muchas gracias por estar a los dos aquí conmigo hoy. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos recibido en su casa, en su teléfono, donde nos haya visto. Lo veo mañana aquí a las 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Adiós.